Bueno, en la clase de hoy vamos a seguir analizando un fluido que se encuentra fluyendo, es decir, que está deformándose, pero vamos a profundizar un poco en ese análisis. Vamos a seguir considerando un sistema constituido por dos placas, como se muestran aquí en el esquema, estas líneas rayadas, que vamos a suponer que tienen dimensiones muy grandes, o podríamos suponer que son dos placas sólidas infinitas, y que contenido entre esas dos placas se encuentra un fluido. Vamos a colocar para hacer el análisis en ese sistema un sistema de ejes XY, con X apuntando de izquierda a derecha e Y apuntando de abajo hacia arriba. Y vamos a suponer que las dos placas se encuentran separadas por una distancia Y grande. Cuando analizo este sistema a un tiempo t menor que 0, que es mi tiempo inicial, ambas placas están en reposo y por ende todo el fluido comprendido entre las dos placas se encuentra en reposo. Cuando tengo un tiempo t mayor que 0, vamos a suponer que en la placa inferior, como analizamos en la clase pasada, aplicamos una fuerza constante, que para el sistema de ejes que hemos adoptado será una fuerza Fx, lo cual va a hacer que la placa inferior se mueva con una velocidad constante. Como la fuerza es constante, la velocidad va a ser constante y va a ser una velocidad que tendrá una componente de dirección X, ya que coincide con la dirección del eje X de nuestro sistema. Muy bien, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Bueno, si yo pudiera marcar hipotéticamente un elemento de volumen que esté en contacto con la placa, con la placa inferior, lo que va a suceder con esa placa, con ese elemento de volumen, es que la placa lo va a arrastrar. Quisiera dibujarlo. Aquí tenemos un elementito de volumen. Este elementito de volumen va a ser arrastrado por la placa sólida que se está moviendo. Y este elementito de volumen va a tender a arrastrar al que se encuentra inmediatamente por encima de él. De manera tal que cuando tengo tiempos pequeños, tendré que existirán, a medida que me muevo en la dirección de las Y positivas, una serie de capas de fluido que se van poniendo en movimiento. Es decir, que se establece un perfil de velocidades, o sea, una variación de la velocidad en X con la dirección Y, que es esta que está aquí. A medida que el tiempo transcurre, cada vez más laminitas se van poniendo en movimiento. Esta pone en movimiento a esta, y así sucesivamente. Y entonces el perfil de velocidad se va a ir modificando, hasta que todas las laminitas de fluido que podían ser puestas en movimiento lo habrán logrado, y a partir de ahí el perfil de temperaturas va a dejar de variar en el tiempo, y entonces vamos a decir que nuestro sistema, que ha dejado de variar su perfil de temperatura en el tiempo, ha adquirido un estado estacionario. No estoy modificando ninguna variable. O sea, siempre la placa inferior se sigue moviendo con velocidad constante Vx, y siempre la placa superior se encuentra inmóvil. Muy bien,
Entonces, en base a lo que analizamos en la clase pasada, vimos que cuando un fluido está fluyendo y por ende se está deformando, se generan en el seno del fluido, en el interior, en el seno del fluido, se genera una fuerza que viene dada por el producto escalar del llamado tensor esfuerzo molecular, que multiplica escalarmente al área. Teniendo en cuenta que este tensor lo podemos descomponer en dos aportes, un aporte debido a la presión y otro aporte que solo existe si el fluido se está moviendo, es decir, que está sufriendo deformación, entonces podemos reescribir a T, al tensor esfuerzo molecular, como, recuerden, la presión por la matriz unidad más el tensor esfuerzo viscoso tau. Y, insisto, este solo existe cuando el fluido se deforma. Es decir, que debe por lo menos haber al menos un gradiente de velocidad en alguna de las direcciones. Para el caso particular en el que el fluido no fluye, tau es 0, este término se anula y entonces obtenemos la expresión propia de las fuerzas que existen en un fluido en reposo, donde F, la fuerza, en el seno del fluido en reposo, es igual a menos la presión manométrica por el área. Muy bien. Ahora, si volvemos a analizar el sistema como lo hicimos en la clase pasada, recuerden que imaginamos que podíamos dividir a nuestro fluido en dos regiones imaginarias por medio de un plano como este que está aquí punteado, de manera tal que nuestro fluido quede dividido en una región 1, que está más cerca de la placa que se está moviendo con velocidad Vx, y una región 2 que está más cerca de la placa inmóvil. Entonces, cuando hicimos el análisis de la ganancia neta de cantidad de movimiento de la región 2, vimos que además del término que generaba la presión, como en el caso de un fluido en reposo, lo que sucedía ahora era que las moléculas que provienen de la región 1 tienen una componente en X, y marco una molécula, tengo un valor Ux de la velocidad molecular mayor que el, vamos a exagerarlo un poco, el Ux de las moléculas que se encuentran en la región 2. Eso generaba entonces la aparición de una fuerza tangencial, de manera tal que ahora la fuerza resultante no era normal al plano considerado, sino que formaba un cierto ángulo con ese plano. Ahora bien, uno puede preguntarse, ¿qué sucedería si yo aumento la velocidad con la cual muevo a la placa inferior? Bueno, lógicamente, si yo aumento esa velocidad, o sea, que en lugar de Bx1 utilizo una Bx2 mayor que Bx1, lo que va a ocurrir es que el perfil de velocidades se va a pronunciar. O sea, si quieren, dicho en otras palabras, la diferencia de velocidad entre el sistema en la región cercana a la placa que se mueve con respecto a la velocidad en la región de la placa que no se mueve, esa diferencia va a ser mayor que en el primer caso. Por lo tanto, la diferencia entre las, vamos a ponerle acá U de la región 1 y aquí U de la región 2. Entonces, U de dirección X de la región 1
es mayor que U de dirección X de la región 2. Pero acá ese efecto se va a ver más pronunciado, ¿sí? Debido a que estoy moviendo la placa inferior con una velocidad mayor. O sea que ahora, para ponerlo de alguna manera, UX1 va a ser, pongamos, mucho mayor que UX2. Por lo tanto, ¿qué consecuencia va a tener esto? Bueno, que la fuerza que se genera, la fuerza tangencial que se genera, o sea, esta X que tengo aquí, va a ser mayor en el segundo caso que en el primero. O sea que uno puede pensar que debe existir alguna relación entre el tensor esfuerzo viscoso que se genera debido a la fuerza que yo le estoy aplicando a la placa que pone en movimiento al fluido y el gradiente de velocidad. Ahora bien, una pregunta que uno puede hacerse es, hay una relación entre ambos, evidentemente. Ahora, ¿qué tipo de relación es esa? Y si esa relación depende o no de la naturaleza del fluido que uno coloque entre las dos placas. Bueno, Newton propuso un modelo, presten atención a la palabra, que lo que hace ese modelo es suponer que la relación que existe entre el tensor esfuerzo viscoso tau y el gradiente de velocidad que se genera en el fluido es lineal. Fíjense que en función del análisis que hicimos, vuelvo un poquito hacia atrás, aquí, observen que cuando un elemento de volumen se pone en movimiento, ¿qué clase de movimiento tiene? Bueno, tendrá una cierta cantidad de movimiento que será igual a la masa de ese elemento de volumen por una componente de la velocidad B en X. O sea que este elemento de volumen adquiere cantidad de movimiento de dirección X. Pero ¿qué más hace? Por roce, parte de esa cantidad de movimiento se la transfiere al elemento de volumen que está encima de él. O sea que, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo una transferencia, presten atención a esto que va a aparecer un trabalengua, pero es una transferencia de cantidad de movimiento de dirección X en la dirección Y. O sea, el roce que existe entre los elementos de volumen del fluido hace que cuando yo ponga en movimiento la placa inferior, se transfiera cantidad de movimiento de dirección X hacia la dirección Y. Muy bien, entonces, ¿y eso por qué ocurre? Bueno, porque cuando yo muevo la placa inferior, lo que está apareciendo en el fluido es un tensor esfuerzo viscoso que aquí podemos deducir que es un tensor esfuerzo viscoso tau y X. Perdonen que voy y vengo, pero voy a volver al dibujo. ¿Por qué digo que es un tensor esfuerzo viscoso tau y X? Bueno, porque fíjense, las áreas que tengo acá, ¿de qué dirección son? Son de dirección Y. Esto coincide con la dirección del eje Y que tengo, perdón, con la dirección del eje Y que tengo colocado en mi sistema de ejes. Aquí.
Y la fuerza que se ejerce, ¿de qué dirección es? Es de dirección X. Entonces, recuerden que en el tau, el primer subíndice correspondía a la dirección del área de dirección Y, y el segundo subíndice corresponde a la dirección de la fuerza en X. Entonces, cuando yo muevo la placa inferior, de izquierda a derecha, se genera un tau Ix que produce una transferencia de cantidad de movimiento de dirección X en la dirección Y. Muy bien. Es decir que, fíjense que estamos generando una segunda posible interpretación física de la existencia del tau X. La primera es la que venimos usando desde la clase anterior, que consiste en considerar que un tensor esfuerzo viscoso, en este caso tau Ix, es una fuerza, como les dije recién, de dirección X por unidad de área de dirección Y. O si quieren, aplicada sobre un área de dirección Y. Pero en base a este análisis que acabamos de hacer, que por efecto de roce, una capita le transfiere cantidad de movimiento a la otra, también el tau Ix puede ser considerado, desde el punto de vista de la interpretación física, como un flujo de cantidad de movimiento de dirección X que es transportado en la dirección Y. O sea, desde el punto de vista físico, podemos interpretar al tensor esfuerzo, tau Ix, de dos maneras posibles. Insisto, una fuerza por unidad de área sería, o un transporte de cantidad de movimiento de una dirección en otra. ¿De qué va a depender que lo interpretemos de una forma o de otra? Bueno, va a depender de las circunstancias que estemos analizando, y entonces en algunos casos lo interpretaremos de esta forma y en otros de esta otra. Una pequeña aclaración, esto después lo vamos a seguir utilizando con mucha frecuencia. Un flujo es una magnitud física, una magnitud física que se transfiere por unidad de área y de tiempo. Muy bien, entonces, bueno, aquí les hice un esquemita de las dos posibles interpretaciones. Si tengo entonces un tau Ix, dijimos que es una fuerza de dirección X, como esta que está aquí, que está actuando sobre un área de dirección Y. Obviamente, fíjense que este es el eje Y. Pero también podríamos considerar que existe un transporte de cantidad de movimiento de dirección X que se está transportando por roce en la dirección Y. O sea que es un flujo de cantidad de movimiento por unidad de área, que sería esta área, a través de esa área, por unidad de área y por unidad de tiempo. Esas son entonces las dos posibles interpretaciones que podemos hacer del tensor esfuerzo viscoso, en este caso tau X. Bien, entonces, si volvemos a nuestro dibujito de nuestro sistema, de dos placas, una de ellas se está moviendo, y hacemos uso del modelo que propuso Newton, entonces, para que yo pueda mover a la placa inferior con una velocidad constante Vx, dijimos que necesito aplicarle una fuerza externa Fx, de manera que el esfuerzo necesario para mover esa placa debe ser Fx
dividido el área de la placa, que es un área en I. Así que esto no es ni más ni menos que el tensor esfuerzo viscoso que estamos nombrando. Y según el modelo que propuso Newton, ese esfuerzo es directamente proporcional al gradiente de velocidad que se genera en nuestro sistema. Ahora, en nuestro sistema nosotros ¿qué tenemos? Fíjense, sabemos que cuando I es igual a I grande, a este I grande, entonces Bx es 0. Y cuando I es igual a 0, o sea que estoy aquí abajo, este primer punto es cuando estoy aquí arriba. Cuando estoy abajo, Bx es igual, bueno, a Bx grande, que sería la velocidad de la placa. Así que, si yo quisiera evaluar el gradiente de velocidad en este sistema, que como es lineal, lo puedo hacer haciendo la diferencia de velocidades entre la parte inferior y la parte superior, o sea 0 menos Bx, y dividido la distancia que separa a estas dos placas, que es I grande menos 0. O sea que esto es el gradiente de velocidad que tiene este sistema. Y según el modelo de Newton, entonces dijimos que el esfuerzo necesario para mover la placa es directamente proporcional, directamente proporcional al gradiente de velocidad que se genera. Y el coeficiente de proporcionalidad representa una propiedad física del fluido que recibe el nombre de viscosidad. Entonces, la viscosidad es lo que se denomina una propiedad de transporte del fluido. ¿Por qué de transporte? Bueno, porque esto lo vamos a ir viendo a medida que transcurra el curso, pero cuanto más viscoso es un fluido, o dicho en otras palabras, cuanto mayor es la viscosidad de un fluido, mayor es la capacidad de transportar cantidad de movimiento por roce entre las distintas laminitas de ese fluido. Esta ecuación que acabamos de ver, que surge del modelo propuesto por Newton, representa de una manera satisfactoria a muchos fluidos reales, y todos los fluidos que son adecuadamente representados por ese modelo reciben el nombre de fluidos newtonianos. Bueno, si en lugar de aplicar el modelo de Newton a la totalidad del fluido comprendido entre las dos placas, lo aplico a un espesor de fluido muy pequeñito, un pequeño espesor de fluido, entonces lo que tengo que hacer es tomar el límite cuando el delta de área que estoy considerando tiende al área mínima. ¿Recuerdan esto? Esta es el área mínima que yo puedo tomar de fluido para que se cumpla la hipótesis del continuo. Entonces, tomo el límite cuando el delta de área tiende a esa área mínima. ¿De quién? Del delta de la fuerza de dirección X sobre el delta del área en Y. Y esto no es ni más ni menos que el tensor esfuerzo viscoso tau y X. Y en el miembro de la derecha, tomo el límite cuando el delta de I tiende al diferencial de I de este cociente, y eso no es ni más ni menos que la definición de la derivada de una función
O sea que este límite, si recuerdan de análisis, es la derivada de Bx respecto de y, que es el gradiente de velocidad que existe en el fluido. Muy bien. Fíjense que si vamos a volver al perfil de velocidades. En este perfil de velocidades, cuando I aumenta, la velocidad en X disminuye. O sea que el gradiente de velocidad de este sistema, la derivada de Bx respecto de Y, es negativo, ¿no? Es menor que 0. Entonces, si ustedes recuerdan que perdón, disculpen que vuelvo para acá. Si este gradiente es negativo, entonces con este signo menos de aquí se hace positivo, es decir que en nuestro sistema el tensor esfuerzo viscoso que se genera es positivo. Por lo tanto, si ahora recurrimos para evaluar la fuerza que se genera sobre las caras de los elementos de volumen a la expresión que ya hemos utilizado antes, analicemos solo lo que sucede debido al movimiento del fluido, o sea, no tengamos en cuenta la parte estática. Entonces, si este es positivo, y tengo este signo menos delante, eso quiere decir que, perdón, eso quiere decir que los esfuerzos de corte tienen signos opuestos al área que yo estoy considerando. Y fíjense que eso es coherente con lo que pasa, porque si yo analizo un elementito de volumen que está en el seno del fluido, el elementito de volumen que se encuentra por debajo, lo intento dibujar, sería por aquí, se está moviendo, la placa que está en movimiento está aquí, ¿no? Entonces, el elementito de volumen que está por debajo se mueve más rápido que este, y entonces tiende a arrastrar tiende a arrastrar a este que está por encima. Es decir que sobre la cara AI negativa, ¿por qué negativa? Bueno, porque es un vector área que apunta normal y hacia afuera sobre esa cara en dirección opuesta al eje Y positivo, se ejerce una fuerza de dirección X positiva. O sea, el elemento de volumen de abajo tiende a arrastrar al de arriba. Y si ahora, y entonces, fuerza y área tienen signos opuestos. Si ahora analizo lo que sucede con el elementito de volumen que está por arriba, de este que estoy considerando, este se está moviendo más lento que este. O sea que este tiende a frenar a este. ¿Sí? Es decir que en el área en I positivo, ¿por qué positivo? Porque sobre esta cara tengo un vector área que apunta, es normal y apunta hacia afuera, y entonces coincide con el eje Y positivo, se genera una fuerza de dirección X negativa. Entonces, sobre una cara, sobre un área positiva, actúa una fuerza negativa. Muy bien. La propiedad de transporte, viscosidad del fluido, tiene como unidades, las puedo averiguar bastante fácilmente si despejo a mu de la ecuación del modelo de Newton.
y entonces me va a quedar que mu es el tensor esfuerzo viscoso dividido el gradiente de velocidad. Esto es una fuerza por unidad de área, o sea que son dinas por centímetro cuadrado, y esto que es un gradiente de velocidad, tengo de unidades de la velocidad centímetros sobre segundo, dividido los centímetros de esta I. Cuando desarrollo dinas y simplifico, me queda que la viscosidad tiene unidad de gramos sobre centímetros por segundo, y a esto se le da el nombre de Poise, que son las unidades que más comúnmente se utilizan para medir la viscosidad. El ejemplo que analizamos nosotros, recuerden que es una placa en donde solo se mueve una de las dos, perdón, son dos placas donde solo se mueve una de las dos, y con un movimiento en una única dirección. De manera que hay un único gradiente de velocidad. Pero los sistemas de flujo reales son mucho más complejos. Imagínense ustedes, por ejemplo, un río que nace en la montaña, va cayendo, va haciendo curvas, y entonces puede tener componentes de la velocidad en las tres direcciones del espacio, e inclusive puede tener gradientes de velocidad en las tres direcciones del espacio. Entonces, la ecuación que sería, digamos, que seguiría la propuesta del modelo de Newton, es decir, considerar que cuando un fluido fluye, la relación entre el tensor esfuerzo viscoso y el gradiente de velocidad es lineal, pero llevándolo a la máxima complejidad posible, que es suponer que el fluido se mueve en las tres direcciones del espacio con gradientes de velocidad en las tres direcciones, bueno, es muchísimo más compleja. No vamos a ver la deducción, pero si les doy esta forma, esta expresión, que es la que representa a ese sistema, donde esta E que aparece, bueno, obviamente esta es la viscosidad, la propiedad de transporte, este sigue siendo la matriz unidad, y este tensor E está desarrollado aquí abajo, y si ustedes observan, tiene las tres componentes de la velocidad, Bx, Bi y Bz, y tiene todos los posibles gradientes de velocidad. Lógicamente, si nosotros tenemos un sistema que no tiene componentes de velocidad ni en I ni en Z, este término se tacha, este también, 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 y este también. Y si ahora tenemos un sistema tan simple como el que analizamos, donde Bx solamente varía con Y, no varía ni con X ni con Z, este término se elimina, este término se elimina, y entonces me quedan estos dos términos que están multiplicados por un medio, o sea que, en definitiva, ¿qué es lo que hago? Bueno, recupero, para el caso particular de un fluido que solo se mueve en una dirección y que tiene un único gradiente de velocidad, la ecuación de Newton que acabamos de ver. Esta ecuación completa, digamos, que tiene en cuenta la posibilidad de que el fluido se mueva en las tres direcciones del espacio y que haya tres gradientes de velocidad, recibe el nombre de ecuación de Stokes. Por supuesto, recordemos que surge de un modelo, y bueno, es un modelo que representa satisfactoriamente a muchos fluidos reales. Todos los que son satisfactoriamente representados por esta ecuación reciben el nombre de fluidos newtonianos, y dentro de estos fluidos
se encuentran comprendidos todos los gases y la mayoría de los líquidos simples. ¿Qué quiere decir simples? Bueno, que no tienen enlaces moleculares importantes entre las moléculas que los constituyen, y también los metales fundidos. Bien, vamos a cortar aquí.